Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar lo que es básicamente el código secreto de la química, la configuración electrónica. Vamos a ver cómo unas poquitas reglas muy fundamentales no solo deciden cómo se comporta cada átomo, sino que literalmente esculpen la forma de la tabla periódica, esa que todos conocemos. La tabla periódica. La hemos visto 1000 veces desde el colegio. Es como el mapa definitivo de toda la materia que conocemos. Todo está ahí, desde el hidrógeno que forma las estrellas hasta el oganesón, un elemento que solo hemos visto en laboratorios. Cada uno en su sitio, con sus propiedades. Pero, a ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué tiene esta forma tan peculiar? ¿Por qué estos bloques, estas filas, estos salientes tan raros? Pues no, no es un diseño al azar, para nada. Responde a una lógica súper profunda, una lógica cuántica. Y hoy la vamos a desvelar. Bien, para entender la tabla, lo primero es entender dónde y cómo viven los electrones dentro de un átomo. Podemos imaginarlo como si cada electrón tuviera una dirección única, una especie de DNI cuántico que es solo suyo. A ver, el modelo antiguo, el planetario, ese de los electrones girando como planetas, es muy fácil de visualizar, pero está mal. La realidad, la que nos cuenta la mecánica cuántica, es mucho más extraña y, la verdad, más fascinante. Los electrones no están en órbitas definidas, sino en orbitales, que son como nubes de probabilidad. O sea, no podemos saber exactamente dónde está un electrón en un momento dado, solo dónde es más probable encontrarlo. Y aquí está el meollo de la cuestión. Un orbital atómico es, en esencia, la solución a la famosa ecuación de Schrödinger para un átomo. Esta función matemática, que llamamos psi, cuando la elevamos al cuadrado, nos da ese mapa de probabilidad del que hablaba. Así que un orbital no es una cajita ni una órbita, es una nube de posibilidades. Esta dirección cuántica se define con 4 números. Sigamos con la analogía. El número cuántico principal, n, nos dice el nivel de energía, que sería como la ciudad. El azimutal, L, define la forma del orbital, digamos la calle. El magnético, ml, su orientación en el espacio, o sea, el número de la casa. Y por último, el spin, ms, que es una propiedad del electrón, como si el residente fuera zurdo o diestro. Lo más importante de todo esto es que no hay dos electrones en un mismo átomo que puedan tener estos 4 números iguales. Imposible. Vale, pues la forma más sencilla de orbitar, la calle más básica, es el orbital s. Esto es cuando el número cuántico L es igual a 0 y su forma es una esfera. Una nube de probabilidad perfectamente simétrica alrededor del núcleo del átomo. Si subimos un escalón, al igual a 1, nos encontramos con los orbitales p. Estos ya tienen una forma más compleja, como 2 globos atados formando 2 lóbulos. Y como el número cuántico magnético aquí puede tener 3 valores distintos, pues resulta que no hay uno, sino 3 orbitales p, cada uno orientado en un eje del espacio, x, y z. De acuerdo, ya sabemos las direcciones posibles que pueden tener los electrones, pero ahora necesitamos las reglas del juego, o sea, cómo se van llenando estos orbitales a medida que vamos añadiendo más y más electrones para construir los elementos. La primera regla es el principio de Aufbau, que por cierto es una palabra alemana que significa construcción. Es súper intuitivo. Los electrones, por naturaleza, son un poco vagos y siempre se van a ir al orbital de menor energía que esté libre. Empezamos por el 1s, luego el 2s, el 2p y así para arriba. La segunda regla es clave. Es el principio de exclusión de Pauli y dice que en cada orbital, en cada casa, solo caben 2 electrones como máximo. Y para poder compartir ese espacio, tienen que tener espines opuestos, uno, digamos, hacia arriba y el otro hacia abajo. Esto es lo que garantiza que la dirección cuántica de cada electrón sea totalmente única. Y la tercera, la regla de Hund, se encarga de la distribución. Cuando tenemos varios orbitales con la misma energía, como los 3 orbitales p, los electrones prefieren ocupar cada uno un orbital vacío antes de empezar a formar parejas. Es un poco como lo que hacemos todos al subir a un autobús, casi vacío. Ya veréis. La analogía del autobús es perfecta para esto. Los pasajeros, que serían los electrones, siempre prefieren sentarse en un asiento doble vacío antes que compartirlo con alguien. Solo cuando ya no quedan asientos dobles libres es cuando el siguiente pasajero se sienta al lado de otro, pues los electrones hacen exactamente lo mismo en sus orbitales. Perfecto. Ya tenemos el mapa de las direcciones, que son los orbitales, y las reglas para llenarlos. Pues ahora, con todo esto, vamos a hacer lo más interesante, construir la tabla periódica desde cero y ver cómo su forma emerge, como por arte de magia, de estas reglas cuánticas. Empezamos por el más simple de todos, el hidrógeno. Un protón, un electrón. Siguiendo la regla de Aufbau, ese único electrón se va al orbital de menor energía que hay, el 1s. Su configuración, por tanto, es 1s1. Fácil.
Seguimos con el helio, 2 electrones. El segundo electrón también se va al orbital 1s, pero, ojo, según el principio de Pauli, tiene que tener el spin contrario al primero, configuración 1s². Y con esto el primer nivel de energía ya está lleno. Y sorpresa, acabamos de completar la primera fila de la tabla periódica. Vamos a dar un salto hasta el final de la segunda fila, al neón. Tiene 10 electrones. Los 2 primeros llenan el 1s, los 2 siguientes el 2s. Y los 6 que quedan van llenando los 3 orbitales 2p, siguiendo la regla de Hund. Su configuración completa es 1s², 2s², 2p a la 6. Y con esto, el segundo nivel de energía está completo. De aquí es donde explota la cabeza. Fijaos, ¿por qué el bloque de la izquierda de la tabla tiene exactamente 2 columnas? Porque a los orbitales s solo les caben 2 electrones. ¿Y el bloque de la derecha? Tiene 6 columnas. Claro, los 6 electrones que caben en los orbitales p. ¿Seguimos? Los metales de transición, ese bloque central tan grande, tiene 10 columnas de ancho. Exacto, los 10 electrones de los orbitales d. Y ya, para rematar, esas 2 filas que están abajo, apartadas. 14 columnas, los 14 electrones de los orbitales f. La forma de la tabla periódica no es un capricho, es un reflejo directo, un mapa, de la arquitectura cuántica del átomo. Es alucinante. Pero claro, como en todo buen sistema de reglas, siempre hay excepciones, y lo más interesante es que incluso estas anomalías no son aleatorias, también siguen una lógica que tiene que ver con la estabilidad. Resulta que a la naturaleza le encanta la simetría, la estabilidad, y se ha visto que hay una estabilidad extra, especial, cuando un subnivel de orbitales está justo medio lleno o completamente lleno. Esas configuraciones son energéticamente más favorables. El cromo es el ejemplo clásico de esto. Si siguiéramos las reglas a rajatabla, esperaríamos que su configuración terminara en 3d4, 4s2, pero no es así. En la realidad, un electrón salta del orbital 4s al 3d. ¿Y por qué haría algo así? Pues porque al hacerlo, el cromo consigue tener el subnivel de semilleno, con 5 electrones, y el s también semilleno. Y esa configuración, al ser más simétrica, es más estable. Así que todo este modelo cuántico nos permite por fin entender por qué el genio de Dmitri Mendeleev dio en el clavo hace más de un siglo y medio. En 1869, Mendeleev ordenó los elementos fijándose en cómo se repetían sus propiedades químicas. Fue un trabajo de observación brillante, pero no podía explicar el porqué de esos patrones. Tuvieron que pasar casi 60 años hasta que la ecuación de Schrödinger nos dio la base teórica. La configuración electrónica, la causa última de esas propiedades, es la que dicta la estructura de la tabla. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Hemos visto cómo unas pocas y simples reglas cuánticas sobre dónde pueden estar los electrones dan forma a toda la química que conocemos. Si estas reglas han diseñado el mapa de la materia, ¿qué otras estructuras fundamentales de nuestro universo, desde las moléculas que forman la vida hasta la física de las galaxias, están siendo diseñadas ahora mismo y en silencio por estas mismas leyes?